Bueno, vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a calcular esta matriz para el 33 y para el 27. Entonces aquí me piden calcular la matriz de f de a, donde f y a son los valores que se indican. Esto. Y lo mismo para el 27, les dije, ¿verdad? Ah, que esta otra. Bueno, esta función de aquí, ¿qué tipo de función es? ¿De qué espacio vectorial en qué espacio vectorial va? ¿Cuántos valores recibe y cuántos valores tiene de resultado? R2 a R3. Correcto. Va de R2 a R3. Por ende, la matriz de F, ¿de qué tamaño es? 3 por 2. Correcto. Es una matriz de 3 por 2. Entonces, ¿qué forma va a tener la función? En términos de ST, ¿verdad? Ujú. Aquí, ¿quién va? En esta primera posición. Parcial de la primera función, ¿va? ¿Respecto de quién? Sería de S y después de Correcto, 3, ¿va? correcto, correcto. Entonces es. Parcial de, Sí, sí, sí. bueno, ¿Cuál es? sería ¿Cuál es? F1 Sí, sí, sí. ¿Cuál es la parte? sobre, Ajá. Respecto a S. 2S, Ajá, correcto, dos S. Y la parcial de F1 respecto a T. 0. Parcial de F2 respecto a S. T, Parcial de F2 respecto a T. S, Parcial de F3 respecto a S. 0. Y parcial de F3 respecto a T. 2T, ¿va? Correcto. Ya tenemos la matriz general, ¿verdad? La de las derivadas. Ahora, la matriz de las derivadas evaluada en menos 1, 1. ¿Qué me da aquí? Menos 2, Ujú. 0, 0, aquí, 1, 1, menos 1, 0. 0, 2. Sí, cheque. ¿Estamos bien? Es sencillo. Este de aquí, queremos calcular de f de a. ¿Qué tipo de función es esta? ¿De dónde a dónde va? R3 a R, ¿va? Correcto. La matriz de f, ¿qué tamaño va a tener? 1 por 3. Ujú. ¿Quién es de f de x, y, z? Conocido por nosotros. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaba este? Gradiente. Correcto. Es el gradiente de la función. ¿Listo? Que calculémoslo. De f de x, y, z es derivada de la función respecto a x, ¿verdad? ¿Qué nos queda? 2X más el logaritmo, ¿va?
2x más logaritmo natural de y z. Ajá. Listo. Derivada de la función respecto a y. X sobre, internamente, se va al Ujú. Z, lleva. Solo sobrelleva. Listo. Y derivada de la función respecto a z. X, Z, ¿verdad? Porque X, se va el Y con Y. xz. Sobre. Ajá. Bueno, sobre Z. Listo. Y ahora evaluamos en menos 3 e y e. ¿Qué me queda? Menos 6. Menos 6. No. Nos queda menos 4. Aquí la primera componente. Es que me queda menos 6 más, más el logaritmo natural de A al cuadrado, ¿va? Ajá, correcto. Y es menos 6 y Sí, logaritmo de e tiene razón. cuadrado es Es 2, menos ¿verdad? 4. Ajá, es menos 4. Sí, porque recuerden, este es menos 6 y este es logaritmo de e cuadrado, pero el logaritmo de e cuadrado es 2. Entonces, menos 6 más 2, menos 4. Cheque. X entre y es menos 3e a la menos 1 y x entre z menos 3e a la menos 1. ¿Está bien? Sí. Listo. Algunas propiedades de linealidad. Vamos a ver si miramos otro ejercicio así, otra función que sea interesante. O, por ejemplo, la del 30. Bueno, podemos trabajar esta del 30. Esta es una función con valores vectoriales, así le dicen. ¿De dónde a dónde va la función? De R a R3, ¿va? Correcto. A esta como les decía, a esta le llaman una función con valores vectoriales, así le dicen. Que van de los reales en R3 a en Rn en general. La matriz de f de t, ¿qué tamaño tiene? 3, 1, 3 por 1. ¿Sí? Entonces, ¿quién es? Primer función respecto a t. 1. Segunda función respecto a t. Sería 2 seno, ¿verdad? 2 seno. Menos. Menos, ajá, sí, menos 2 seno Ajá, de ok. argumento de U. Luego, la siguiente. 5 Ya coseno 5 coseno. de 5t. Listo. Y ahora la función evaluada en cero. ¿Qué componentes me da? 1, Ujú, 0, 0 y ujú, 5. correcto. Y ese otro 31 cerramos. ¿Qué tamaño? Bueno, primero, ¿de qué espacio vectorial a qué espacio vectorial va? de R4 a R3, ¿va? Ajá. A de R4 a R3. La función o la matriz de derivadas parciales que va a depender de las variables x, y, z, w, ¿qué tamaño va a tener? 3 por 4, 3 por 4, correcto. Calculémosla.
Ajá. ¿Quién va en la posición 1, 1? 3, 3. En la 1, 2. menos 7, 1, 3. 1, 1, 0, 4. 0. Vamos a la segunda. 5, 5. 0, 0, 2, menos 8, Siguiente. 0, 0, Ujú. 1, menos menos 17, 17, 3. Perfecto. Y si se fijan, en este caso, como es una matriz constante, esto es igual a df. Cheque. Es lo mismo. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Listo. Vamos ahora a revisar unas propiedades que aparecen en la sección de derivadas. Que es la parte de derivadas de orden superior. Aquí. Entonces, la primera propiedad que tenemos que tener presente es que sin importar, ¿verdad? El tipo de función, la diferenciación sigue siendo lineal. Entonces, creo que valdría la pena tener propiedades de derivadas. Entonces, la primera es esto, que si tenemos dos funciones que van de Rn en Rm, son diferenciables en A. A pertenece a X, X su conjunto de Rn, C es un número real cualquiera, o un escalar, como le queramos decir. Entonces, la derivada de f más g es la derivada de f en A más la derivada de g en A. Y lo mismo cuando tenemos una función que se genera de multiplicar una constante por f. Entonces, la constante sale y la multiplicamos por la matriz de d de f de A, ¿verdad? Check. Esa es la primer propiedad de linealidad. En el caso de funciones de Rn en Rm, perdón, en R, recuerde que aquí aparece pues la historia del gradiente prácticamente, ¿verdad? Porque esto corresponde al gradiente. En el caso particular, de estas tenemos, si f y g son funciones de Rn en R, tenemos que el producto de funciones es igual a g de A por df por la derivada de f respecto, bueno, la derivada de la función en A más f de A por la derivada de g en A, ¿verdad? La regla del producto que nosotros conocemos. Esta es la regla del cociente que nosotros conocemos siempre que g de A sea distinto de cero en este caso, ¿verdad? Ahora, esto para nosotros puede tomar otra dirección, ¿verdad? Porque recuerden que para el caso de Rn en R, esta matriz corresponde al gradiente, es decir, que el gradiente de f más g no es más que el gradiente de f más el gradiente de g. Ah, pero evaluado en A, ¿verdad? Para que sigamos la misma sintonía. En A, esto no es más que el gradiente de f de A más el gradiente de g de A. Tenemos que el gradiente de un escalar multiplicando a f evaluado en A no es más que el escalar gradiente de f de A.
Esta regla, vista con la notación nabla, tenemos que el gradiente de f por g en A es gradiente de f de A por g de A más gradiente, voy a cambiarlo de lugar, gradiente de g de A, f de A. Aquí, en este caso, recordemos que esto tiene que ser al final una expresión en los reales, ¿verdad? O es un vector. No, eso sería un vector, porque esto es un vector, esto es un vector. Sí, esto nos da como resultado un vector. Entonces, analicemos este resultado para n igual a 2 de este último, de la proposición 4.2. Para n igual a 2, o sea que voy a tomar una función f y g que van de R2 en R. Entonces, ¿cómo sería en nuestro caso para calcular esta, por ejemplo? ¿A qué va a ser igual? No sé si quieren que me lleve esta. ¿A qué sería igual esta? Siguiendo la misma fórmula, Lee. ¿Sí? Intuyendo, ¿cómo sería esto? Es una función de R2 en R. Este producto también es una función de R2 en R. ¿Cómo sería entonces aquí? Recuerden que esto para nosotros, para que lo terminemos de aterrizar, corresponde a esta expresión, ¿verdad? Como va de R2 en R, es una matriz de qué tamaño? Esta, De 1 por 2. correcto, de 1 por 2. Entonces, ¿qué componentes tiene? Tiene la derivada parcial respecto de x de la función, ¿sí? Y la derivada parcial de la componente en y de la función, ¿verdad? F por g. Pero ¿esto a qué es igual? Esto sería g por la derivada parcial respecto a x más gx por f. Y en la otra componente es g por fy más g de y por Por f. F. Ajá. ¿Sí? Ahora, asociándolo a lo que nosotros tenemos, a esta expresión de aquí. Esto es lo que saldría de manera directa, pero ¿cómo lo asociamos? ¿Qué sería
esta primera parte del gradiente, o así, G por la derivada de F. ¿Qué nos daría esto? Es la Sería un función, vector fila, ¿verdad? sí, siempre del mismo tamaño. Ajá. Entonces aquí sería la derivada respecto a X y aquí la derivada respecto de Y, ¿verdad? O sea, GFX y aquí GFY. La otra parte, F por DG es F por derivada de G respecto a X, derivada de G respecto a Y. O sea, F de GX, F de GY. ¿Sí? Quito este. Recuerde que para que estemos siempre en la misma línea, G gradiente de F y esto es F gradiente de G. La suma. Que ya saben que esto es gradiente de F más F gradiente de G. ¿Qué da? GF de X más FG de X. GF de Y más FG de Y. Miren, mismo resultado. ¿Estamos bien? Sí. Ese es el caso particular para R2. ¿Y qué más? Ya está la división, producto. Bueno, la regla del cociente, si notan, es la misma historia, ¿verdad? Miren, la regla del cociente es la derivada del numerador por el denominador menos el denominador por perdón, menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado, siempre que el denominador no sea cero. Cheque. Ahora, para el caso de orden superior, vi unos teoremas interesantes que en cálculo 2 uno les dice, ah, sí, se cumple, pero aquí ya no. Aquí ya, bueno, sí se cumple, pero hay ciertas condicionales. Entonces, para el caso de orden superior, ¿qué significan las derivadas de orden superior? Creo que ahí sí no hay ningún problema. Sabemos que son derivadas de derivadas, ¿verdad? Igual, eso no cambia. Pero aquí sí aparecen teoremas que nos afirman cosas que para nosotros en la práctica eran técnicas. Vaya, por ejemplo, el caso de la notación. Creo que con la notación no habría ningún problema, ¿verdad? Que a esta les decíamos derivada. Disculpe, Sí, cuénteme. ¿Me ¿puede escucha? regresar a la pizarra anterior? Solo para ver una cosa, Ajá. ¿A este? solo la anterior, solo déjeme chequear algo. Ah, dele, ya está. ¿A dónde? Gracias. Ah, no, lo de Esto. estaba viendo la suma que tenía abajo nada más. Sí, sí, lo último, Ah, la sí, respuesta estaba bien. es la suma de vectores, sí. Componente a componente. Sí, Aquí. sí, Cheque. gracias. Vaya. Entonces, en el caso, sí recuerdan, ¿verdad? Que en el caso del cálculo 2 teníamos que para derivadas de segundo orden respecto a X, esta era la notación, o teníamos esta notación, sin importar si era de R, bueno, en este caso de R3 en R o Rn en R, primera variable, segunda derivada, y que esta expresión se descomponía de esta forma. Entonces, creo que ahí no hay ningún problema. Y lo mismo era con las derivadas mixtas. Que les decíamos derivadas parcial mixtas de segundo orden y que estaban estos detalles. Luego están las otras derivadas mixtas. Depende del caso, ¿verdad?
como aquí están hablando exclusivamente de una función de R3 en R, entonces hay más derivadas mixtas. Pero aquí ya comenzamos en materia pensando en las derivadas de orden superior como tal. Entonces, cuando hablamos de estas derivadas, cuando estamos trabajando con una función de Rn en R, dice en general, si f es una función de Rn en R, una función de n variables escalares, la derivada parcial de cada décimo orden con respecto de las variables x sub i1, x sub i2, x sub ik, en ese, me imagino que dicen que en ese orden, ajá, en ese orden donde i sub 1, i sub 2, hasta i sub k son enteros positivos del conjunto de 1, 2 hasta n, tal vez repetidos, es la derivada iterada y aparece esta expresión. Entonces aquí tenemos derivada, bueno, aquí dependiendo del orden que tengamos, ¿verdad? Pero aquí dice que hay un orden de 1 a n por el número de variables, o sea, que hay una permutación. Esta denotaría la derivada de orden k de una función de Rn en R, esta, de manera general. También tenemos por acá, por ejemplo, en la notación equivalente, recuerdan esta, ¿verdad? Para el caso, si usábamos esta notación, la primera que aparece acá, si usábamos esta, si decíamos derivada késima de respecto de estas variables, el orden va, uy, va aquí. Esta es la primera derivada, esta es la segunda, bueno, la primera variable, la segunda variable, la enésima variable. En esta orden aparece aquí. Por eso sale x sub i1, que es esta, luego x sub i2, que es esta, hasta el x sub ik, que es esta. Cuando está en esta notación, va aquí, y cuando está en esta notación, viene en sentido contrario. Sé que eso es una generalización y en cálculo 2 yo esperaría que lo hayan visto, ¿verdad? Y aquí hacen el comentario. Lo vamos a llevar para que quede referencia. Eso por un lado. Aparecen las mixtas también. Está este. Aquí sí vamos a tener cuidado porque por aquí hay un ejemplo de una función que no cumple esto. Porque no siempre se cumple, en realidad solo en un caso específico. Dice, suponga que X es un abierto en Rn, que F es una función de Rn en R, tiene derivadas parciales de primer y segundo orden. Entonces, el orden en que se evalúan las parciales mixtas de segundo orden es irrelevante. Es decir, si I1 e I2 son dos enteros cualesquiera entre 1 y n, entonces estas son iguales, dice. Bueno, ya vamos a ver qué pasa con unas mixtas. Que aparece una definición asociada con un teorema.
Entonces dice, suponga que X es abierto en Rn, se dice que una función escalar f de Rn en R de clase C sub k, si sus derivadas parciales de orden hasta el menos k, incluida esta, existen y son continuos en X. Si f tiene derivadas parciales continuas en todos los órdenes, entonces se dice que f de clase C infinito o es una curva suave. Una función de variable vectorial f de Rn en Rm es de clase C sub k, respectivamente de clase C infinito, si y solo si cada una de las funciones componentes es de clase C sub k o respectivamente C infinito. O sea que también esta definición aplica para funciones de Rn en Rm. Este teorema nos indica, sea f una función de Rn en R, es una función de variable escalar de clase C sub k, o sea que tiene al menos k derivadas continuas. Entonces, no importa el orden en que se calcula la késima derivada parcial. Sí, y sub 1 y sub k hasta i sub k son enteros. Son k enteros cualesquiera, no necesariamente distintos, entre 1 y n. Y este es cualquier permutación del arreglo de dichos enteros, o sea que no es que estos dos arreglos o estos dos órdenes de los subíndices son distintos, solo este es un reordenamiento de números desde 1 a n, no necesariamente todos diferentes, pueden ser iguales, pero este de aquí solamente es una permutación, cualquier permutación del primer conjunto. Entonces, estas dos son iguales, que es similar al teorema general, ¿verdad? Solo que aquí hablaba de dos, aplicado a orden 2 y esta habla de a una aplicación a cada décimo orden. Y aquí viene la parte de las demostraciones. Entonces, vamos a ver, por aquí había un ejemplo de lo que les mencionaba. Vean, me piden calcular la derivada de orden 2 para esta función, pero me sugieren hacer uso de la definición porque me piden una derivada de segundo orden, me piden la mixta evaluada en 0, 0 para esta función, miren. Entonces, calcular para f de xy igual a xy x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Esto es válido para todo par ordenado distinto del 0, 0. Y 0 cuando estamos hablando del origen. Entonces, vamos a calcular estas derivadas, pero usando la definición. Aquí, al momento de calcularlas empleando la definición, hay que tener cuidado, porque lo que yo pretendo es esta. Entonces, ¿cómo sería esta? Utilizando la definición. Pues la derivada x evaluada en 0, 0. Sería límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x
¿Evaluada en qué? Ujú. ¿Cómo usarían esta con la definición? Aplicamos la definición por la forma de la función, ¿verdad? ¿Cómo calcularían la derivada respecto a y? Recuerden que la que yo quiero es esta. Entonces, primero se derivó respecto a x, luego se derivó respecto a y. Entonces, si estoy calculando la derivada respecto a y, ¿cómo sería? Evaluada en 0, 0. Aquí es 0, coma, 0 más h, ¿sí? Menos esta sobre h, ¿verdad? Sí, Sí, hasta ahí sí. ajá. ¿Y cómo sería esta otra? Es límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De fy, 0 más h, coma 0, menos fy en 0, 0 sobre h, ¿sí? En otras palabras, aplicando ya lo que tenemos aquí es límite cuando h tiende a 0 de f de x 0h menos fx 0, 0 sobre h y esta otra ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos esta función? ¿Cómo calculamos fx evaluada en 0h? O en 0y en todo caso, ¿verdad? Porque solo es cambiar la letra. Entonces, ocupamos calcular f de x en 0, y. ¿Esto a qué va a ser igual? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f evaluada en ujú, En 0,y. seguro. Ujú. ¿Cómo calculan esta? 0, h más y, perdón, y más h, Ajá, 0, ajá, coma, coma. sí, No iría más h, Más h, coma 0. coma 0, ¿no? ¿Cómo lleva? Y, coma Coma y. y, ajá, menos F de f de qué, De 0, lleva. ajá, entre h. Calculemos esta. ¿Qué nos quedaría? Es el límite cuando h0 de f evaluado en hy menos f evaluado en 0, y sobre h, ¿sí?
Ujú. ¿Esta qué da? ¿Recuerdan la función? Aquí, 0y, ¿qué nos daría? 0. 0. Este 0 y la primera, queda esto. O sea, límite cuando h es 0. Ajá. Aquí sería entonces xy, x cuadrado menos y cuadrado. Ajá. ¿Qué forma tendría entonces? Tendría hy, h cuadrado menos y cuadrado entre el h cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Esta h y esta h se van. Si h es 0, queda esto. Menos y. La menos y. Listo, ya tenemos esta función. Ahora, calculemos la otra que ocupamos, que es esta. F de y, x, 0. ¿Qué nos da? Límite, h tiende a 0. Ajá. F evaluada en quién? En X, ¿verdad? X, H, X. Ajá. H, Para que 0. sigamos el orden. menos Y F, más 0. ¿Va? Ajá. 0. ¿0 qué? 0 más y. ¿Va? 0 más h. B más H, eso. Ajá. Menos menos F de X, Y. xy. Perdón, de 0, de X, 0. Ajá. Entre h, ¿verdad? Pero esto, este es 0. Otra vez. Y este solo me queda xh, x0 sobre h. Ya dijimos que este es 0. ¿Y aquí qué nos quedaría? Sería xy, perdón, xh, x cuadrado menos y cuadrado, h cuadrado, el h, x cuadrado más h cuadrado, ¿verdad? Esta h se van. Cuando la h es 0, este Es y X, este se van ¿va? a simplificar y solo nos queda x. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ahora procedemos con las de segundo orden. Agrego. Me traigo las que calculamos. Voy a tratar de llevarla completita esta cosa. Vamos a aplicar el resultado que acabamos de calcular. Esta, por ejemplo. ¿Qué me daría? La F primera de, quedó menos y. ¿Va? F de 0, h, ¿qué nos quedaría? Ah, bueno, es fx evaluada en 0h. Fx en 0y. ¿Nos da entonces? Menos menos y. Y. Bueno, no nos da menos y, ¿nos da? Ajá, Menos H, ¿va? correcto.
menos H, menos esta misma evaluada en 0, 0, 0, entre H. Queda esta. Menos, menos 1. Ajá, menos 1, listo. Vamos con la otra. Aquí. ¿Qué nos quedaría? F de Y evaluada en H, 0. H va. H. Menos esto mismo en 0, 0, 0. Sobre H. Pero esto es 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que F de XY en 0, 0 es distinta a F de YX en 0, 0. ¿Cuál es el problema? Si supuestamente teníamos nosotros acá la idea de que eran iguales. ¿Recuerdan? Sí, las mixtas. Ajá, las Derivadas mixtas. parciales mixtas. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que no es continua. Ajá, esta función, ¿qué cumplía? O se acuerdan, ¿verdad? Que ya la habíamos trabajado, esta función. ¿Qué habíamos demostrado de esta función? Es continua en los puntos que no son X. Cuando X es igual a 0 y Y igual a 0 va. Que no es continua en 0, 0 en todo caso. O era continua, o si era. Bueno, es continua si es diferente de 0, ¿verdad? 0,0. ¿Cómo así? Ujú. ¿Es continuo o no es continuo? ¿O era diferenciable? ¿Qué habíamos probado de esa función? ¿Se El acuerdan? límite existía y da igual a 0. Ah, el límite daba 0 Sí, para esa. Mírala bien. sí, sí. Déjeme ver, déjeme que ando buscando. Es diferenciable, pero no es continua. Creo que eso era para ver si era diferenciable. ¿El qué? Ustedes son los que andan buscando. Sí, es diferenciable. Eso es lo que tiene conclusión, creo. De que el límite existe y que f es diferenciable. O sea, esta función. Seguro. O lo copié mal, no sé. Por lo digo que revisen. Ustedes tienen los apuntes a mano, digo yo. ¿Qué le pasa a esta función en 0, 0? Eso es lo que quiero que busquen. Les voy a dejar, solo déjenme verificar. Creo que este es el otro ejercicio que salía acá.
Ese es el 30. Miren, este era el 30. Y otra función. Se hizo. Está en el otro libro. Sí, que tengo yo apuntado, Ligue, es el que dice aquí mostrar que el límite sea igual a 0. Ajá, el límite es 0, Ajá, pero, ajá, listo. Y es 0, ajá. pero ¿y la función? El límite es 0, pero es diferenciable la función ahí en 0, 0. No. Existía la función h de x, y. ¿Se acuerdan? Revisen si eso pasaba. Bueno, les voy a dejar una función. Mediten eso para mañana. Les voy a grabar, si es que cuando deje de llover, esto de regla de la cadena. Lo voy a tratar de hacer hoy para compartírselos y así ustedes lo pueden revisar mañana, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan, igual la revisamos para estar al día. Sé que ya comenzó la lluvia, no sé si la escuchan. Listo. Vaya, pues entonces, yo les agrego una función al final. Solo déjenme buscar bien el enunciado. Sé que, Dele, Lick. listo, se cuidan, nos vemos mañana. Mañana recuerden que estoy desde la universidad por si están ahí y tenemos un chancecito, pues ahí podemos platicar. Igual el viernes. Sé que, se cuidan. Cheque. Vaya, Ligue, hazme un favor, ponga la pizarra, por favor, la otra captura. A la voy. última. Solo paro la grabación, permítanme. Dale.